Luis Martínez, colaborador del Centro de Aprendizaje Rural en Tecnologías Apropiadas, en el cual tenemos un proyecto que se llama Plataforma de Investigación en Agricultura de Conservación. Este proyecto es en colaboración con el programa Masagro, que administra el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Les estoy mostrando aquí, pues estamos en una parcela de un cultivo alternativo. Este es Canavalia ensiformis. Esta planta es considerada un abono verde, es una planta leguminosa que nos proporciona múltiples beneficios. Esta planta al inicio tiene algunos detalles, porque como cualquier cultivo, en las primeras etapas requiere el control de hierbas. Dentro de los primeros 40 días nosotros tenemos que hacer ese control. Posteriormente ella tiene la capacidad ya de por sí sola controlar esas hierbas. Como ustedes se dan cuenta, o sea, prácticamente es una cobertura excelente. Esta plantita decíamos que tiene múltiples beneficios. Por ser leguminosa también fija nitrógeno. También atrae insectos benéficos. Si ustedes se dan cuenta, su flor es muy vistosa y entonces eso nos atrae muchos insectos benéficos. Cuando nosotros establecemos cultivos en asociación, entonces esto permite que muchos de esos insectos benéficos vivan aquí en la planta y después migren hacia el cultivo para hacer su control de varias plagas. Dentro de los otros beneficios es que esta planta sirve como un forraje. Es un excelente forraje, el cual se puede establecer como un banco de proteína y ser excelente para el ganado. Su forma como se cultiva es que si nosotros la queremos para producción de forraje o para cobertura, prácticamente se emplea el arreglo topológico de 1 metro entre surcos y 1 metro entre plantas, 2 semillas por cada mata. Pero si nosotros lo queremos para producción de semilla, es otro manejo. Tenemos que espaciar un poco más, porque si no se cierra mucho y entonces las plantas, no, o más bien las flores, no reciben la suficiente insolación y entonces no logran cuajar. Se puede establecer en asociación con maíz para elaborar ensilajes. En este caso se recomienda que por cada 2 surcos de maíz vaya un surco de Canavalia. Esto para que nosotros logremos la relación de proteína con fibra. Esta plantita nos puede producir también semillas si se quiere para cobertura. Toda la parte del follaje se queda para el suelo y la semilla se puede cosechar y se puede utilizar para elaboración de dietas. Si ustedes se dan cuenta, o sea, prácticamente estamos hablando de una planta que tiene unas vainas de aproximadamente 30 centímetros de largo, lo cual tienen alrededor entre 10 a 12 semillas. El rendimiento que nos da 1 hectárea de esta plantita en estas condiciones de temporal y trópico seco es sin ningún manejo entre 500 a 600 kilos, pero si viene un manejo donde hay aplicación de fertilización fosfórica y aplicación de algunos nutrimentos como foliares ricos en molibdeno y manganeso, entonces el rendimiento puede subir hasta 1 tonelada o más de 1 tonelada. Entonces esas son las grandes ventajas de algunos cultivos de usos múltiples como la Canavalia. Les muestro esta planta que es una planta que se conoce como frijol abono o frijol cafeyó. Esta planta es una leguminosa. Ustedes ven aquí cómo son las hojas. Incluso ya en este tiempo la podemos ver que tiene algunas flores, pequeñas flores, y en algunas plantas ya tiene vainas. Pero ahorita lo que les quiero mostrar es la raíz. O sea, ¿por qué nosotros cultivamos con leguminosas? Porque las leguminosas nos aportan materia orgánica de buena calidad, pero también nos aportan nitrógeno mediante la fijación biológica de nitrógeno. Estas cositas que les estoy mostrando se les llama nódulos, y en estos nódulos se da una asociación entre la raíz y bacterias. El nitrógeno es un elemento que las plantas requieren en mayor cantidad, por eso se conoce como un elemento mayor o un macroelemento, perdón.
Y entonces, para las actividades agrícolas, el gasto en fertilización química, principalmente en nitrógeno, es bastante alto. Pero nosotros tenemos estas pequeñas fabriquitas de abono, las plantas leguminosas, que mediante estas pequeñas estructuras se vuelven una fábrica de abono. Lo que hacen es jalar el nitrógeno del aire y convertirlo en nitrógeno orgánico, el cual beneficia al siguiente cultivo cuando se establece en rotación. Si ustedes se dan cuenta, esta planta nos ayuda a mejorar las condiciones del suelo, toda esa estructura. Entonces prácticamente esta planta vuelve al suelo poroso, lo vuelve suave, y entonces esa suavidad nos ayuda a que tenga mayor infiltración y con ello mayor cantidad de agua en el suelo. Nosotros hemos observado que aunque nosotros sembremos en lo que le llaman en seco, es decir, con poca humedad en el suelo, sobre todo esa humedad en la superficie, en la parte profunda tiene mayor humedad. La cobertura de esta plantita nos ayuda a guardar esa humedad y entonces por eso decimos que es un suelo fresco, y con toda esa materia orgánica que nos aporta, prácticamente se vuelve un suelo fértil. Entonces esta plantita llega a profundizar hasta 2 metros y tiene estas pequeñas estructuras que ya les mostraba, que son pequeños nódulos, ¿no? Dentro de las investigaciones que nosotros hemos realizado, generalmente para medir la fijación biológica de nitrógeno necesitamos nosotros instrumental muy caro, entonces difícilmente lo podemos hacer. Pero más sin embargo, nos hemos dado la tarea de nosotros evaluar la cantidad de materia seca que nos puede aportar esta plantita. O sea, todo este follaje que ustedes ven aquí, llega un momento en que se puede chaponar o rozar y entonces este se deja sobre el suelo. Nosotros hemos calculado que en terrenos de ladera con 120 días de crecimiento nos puede estar aportando alrededor de 15-20 toneladas de materia verde, equivalente más o menos entre 3 a 4 toneladas de materia seca. Entonces nos aporta bastantes nutrimentos, nos aporta nitrógeno, nos aporta fósforo, nos aporta potasio y también nos aporta algunos nutrimentos. Pero también hemos realizado investigaciones en la parte plana, donde tiene mejores condiciones de desarrollo la planta. Entonces en ese mismo tiempo, 120 días, nos puede llegar a producir hasta 25 toneladas de materia verde, lo equivalente más o menos a 5 a 6 toneladas de materia seca, una cantidad bastante buena de abono. Por ello nosotros decimos que esta planta es una planta abonera que nos proporciona abono o materia seca en el mismo lugar, es decir, de manera in situ. O sea, simple y sencillamente el agricultor tiene que establecerla, cultivarla y después rozarla. La forma de cómo se maneja esta plantita es en rotación, porque si ustedes ven, prácticamente es una enredadera, un bejuco, dicen los agricultores. Entonces, si la sembramos con los cultivos, prácticamente lo que va a hacer es tirarla, la va a acamar, y entonces de esa forma no se puede establecer con los cultivos. Preferible mejor establecerlo en una forma de rotación, es decir, que un año se siembra un cultivo y al siguiente año se puede sembrar esta leguminosa. Aquí lo que les voy a mostrar es un suelo después de 18 años de estar cultivando esta plantita que es el Nescafé. Entonces, como ustedes se darán cuenta, les estoy hablando de un suelo que está profundo y sobre todo después de cierto tiempo se ve ya la influencia de estar cultivando abonos verdes y de estar manejando el suelo mediante el sistema de rotación de cultivos. Entonces vemos que prácticamente su estructura es demasiado suave, todo el color negro, y nosotros podemos observar que es un suelo poroso y sobre todo tiene todavía humedad. Prácticamente tiene varios días, una semana sin llover, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente la humedad está hasta el suelo. Está hasta casi 80 centímetros, que es lo que tenemos del perfil. Pero si ustedes se dan cuenta de toda esta buena porosidad del suelo, esto es lo que mejora su estructura y de que las plantas puedan profundizar suavemente sin que gasten tanta energía. Entonces estamos hablando nosotros prácticamente de un suelo fértil, de un suelo que tiene una salud en excelentes condiciones. Eso quiere decir que aquí las plantas pueden crecer
muy bien y que las plagas del suelo sean o causen el menor daño posible. Es decir, que todos los microorganismos que viven aquí en el suelo nos pueden ayudar a hacer un control, sobre todo de larvas y huevecillos de insectos que utilizan el suelo como hospedero. Entonces, cuando hablamos nosotros de fertilidad integral, estamos hablando de esos tres conceptos de la fertilidad. O sea, prácticamente fertilidad física por esa buena estructura que tiene nuestro suelo poroso, donde nosotros podemos cultivar de manera manual utilizando la herramienta llamada endullo o barretín, y con ello profundizar suavemente y establecer nosotros nuestra semilla. Pero además, a nosotros saber en cuánto tiempo un suelo tiene estas características depende mucho de cómo esté el suelo inicialmente. Si nuestro suelo está muy degradado, prácticamente estamos hablando en terrenos de ladera de 5 a 7 años, pero si nuestro suelo tiene condiciones medias de fertilidad, entonces estamos hablando en 2 o 3 años. Yo les comentaba que nosotros aquí tenemos prácticamente 18 años cultivando leguminosas coberteras en rotación con cultivos como el maíz.